En un rancho alejado de la ciudad, entre cerros cubiertos de neblina y caminos de tierra que parecían no tener fin, vivía doña Juana. Para algunos era simplemente una anciana solitaria, pero para la mayoría era una bruja. La gente del lugar le temía, pero también la respetaba. Muchos acudían a su choza buscando remedios, ungüentos o consejos. Decían que podía curar enfermedades, leer la suerte con solo ver las manos, y hasta detener la mala fortuna con un rezo susurrado. Pero otros aseguraban que la habían visto hablar sola en el monte, o que sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Una cosa era cierta, nadie se atrevía a ofenderla. Cuando doña Juana murió, la noticia corrió como un viento helado por todo el rancho. El velorio se llevó a cabo en su propia casa, una construcción vieja de adobe, iluminada por velas que chisporroteaban con cada corriente de aire que se filtraba por las rendijas. Los vecinos comenzaron a llegar. Algunos rezaban con fervor, otros miraban de reojo el ataúd de madera donde yacía la mujer que en vida les provocaba miedo y respeto a la vez. Dicen que no murió de enfermedad, que simplemente decidió dejar de respirar, susurró un anciano a otro, persignándose. «Cállate, no hables de más frente a ella», le respondió el rolotro con los ojos fijos en el cuerpo. La casa se llenó de murmullos, rezos y el crujir de las sillas de madera. Afuera, los perros del rancho aullaban sin descanso, como si adivinaran algo que los humanos no podían ver. A medianoche, mientras el aire se volvía cada vez más pesado, ocurrió lo primero. Una de las velas que estaba junto al ataúd se apagó de golpe, aunque no había viento. El silencio se hizo espeso. «Préndela rápido, no es bueno que la dejen en oscuridad», dijo una mujer nerviosa entregando un fósforo. Pero al encender la vela, todos notaron algo inquietante. Los ojos de doña Juana parecían estar entreabiertos. «Yo la vi con los ojos cerrados hace un momento», dijo una joven con voz temblorosa. El resto intentó ignorarlo, atribuyéndolo a la imaginación, pero las miradas de miedo comenzaron a cruzarse. Un hombre mayor, compadre de doña Juana en vida, se armó de valor y se acercó al ataúd. La miró fijamente y murmuró: «Juana, ya estás en paz, ¿verdad?». Nadie esperaba respuesta, pero un golpe seco en la madera del ataúd retumbó en la sala. ¡Toc! Los presentes se miraron pálidos. Algunos rezaron en voz alta. El hombre retrocedió, tropezando con una silla. Al día siguiente, doña Juana fue enterrada en el pequeño panteón del rancho. El camino de regreso a las casas estaba cubierto de una bruma espesa y muchos caminaron en silencio, con un nudo en la garganta. Creyeron que con el entierro acabaría la inquietud, pero no fue así. Esa misma noche, los asistentes comenzaron a vivir sucesos extraños. Una mujer juró escuchar golpes en la puerta de su casa y al abrir no había nadie. Un niño que estuvo en el velorio despertó gritando porque una voz ronca le susurró su nombre en sueños, y en la cocina de un vecino, los frijoles hirviendo se derramaron sin que nadie los tocara, mientras se escuchaba un murmullo: «No han terminado mis rezos». Varias personas coincidieron en lo mismo. Doña Juana se les aparecía en sueños. Con su cabello enmarañado y sus ojos rojos como brasas, les decía frases enigmáticas: «Todavía no me despido, el velorio apenas empieza, no cierren mis ojos». Los vecinos comenzaron a reunirse para hablar de lo que pasaba. Nadie se atrevía a ir solo al panteón. Las noches se hicieron insoportables. Ruidos en los techos, sombras que caminaban en los pasillos y un aroma a hierbas quemadas que llegaba sin razón. Algunos creían que era el espíritu de doña Juana pidiendo más rezos. Otros aseguraban que jamás descansaría porque había hecho pactos oscuros en vida. Algunos creían que era el espíritu de doña Juana pidiendo más rezos. Otros aseguraban que jamás descansaría porque había hecho pactos oscuros en vida. En una de esas reuniones, don Manuel, un hombre de carácter fuerte, exclamó: «Ya basta, no podemos vivir con miedo. Era una mujer como cualquiera. Si vuelve, que venga a decírmelo en la cara». Pero apenas terminó de hablar, las paredes de la casa crujieron como si fueran a derrumbarse, y la voz de una anciana resonó, grave y cercana: «¿Como cualquiera, dices?». Todos quedaron helados. Las velas se apagaron al mismo tiempo, y en la oscuridad,
Varios juraron sentir un roce helado en la nuca. Los días pasaron, pero en el rancho nadie lograba dormir tranquilo. El pequeño panteón, donde doña Juana había sido sepultada, empezó a convertirse en un lugar prohibido. Los pocos que se aventuraban a pasar cerca aseguraban ver sombras moverse entre las tumbas. Una niña, que iba camino a traer agua del pozo, regresó llorando, diciendo que en la reja del panteón había visto a doña Juana sentada en su propia tumba, con las manos juntas como si esperara a alguien. ¡Mamá, me sonrió!, sollozaba la niña, mientras su madre la abrazaba con terror. El sacerdote del pueblo vecino fue llamado para hacer una misa especial. Llegó con su sotana negra y su crucifijo en mano, decidido a traer paz. En la iglesia improvisada del rancho, comenzó a rezar por el alma de la difunta. Todo parecía normal hasta que, en medio del rezo, el misal que sostenía cayó solo al suelo, abierto en una página que hablaba del demonio. Las velas se consumieron de golpe, y una ráfaga helada recorrió el lugar. El sacerdote, con voz temblorosa, dijo: «Ella no quiere que rece por su descanso». Los asistentes se miraron horrorizados. Algunos querían salir corriendo, otros se aferraban a sus rosarios, pero todos comprendieron lo mismo: doña Juana no había terminado con ellos. Una mujer del rancho llamada Estefanía fue de las primeras en confesar lo que le ocurría. Todas las noches escucho que alguien se sienta en mi cama y susurra cosas que no entiendo. Cuando prendo la lámpara no hay nadie, pero en la almohada quedan cabellos largos y grises. Otros comenzaron a compartir experiencias similares: golpes en las paredes a medianoche, pasos que se escuchaban alrededor de las casas, un olor a humo y hierbas que llenaba las cocinas sin fuego alguno. Un anciano aseguró que doña Juana se le apareció en sueños, mirándolo fijamente y diciéndole: «Tú me debes un favor, aún no me lo has pagado». Aterrados, algunos vecinos propusieron reunirse de nuevo en la vieja casa de la bruja, donde había sido el velorio, para intentar cerrar el ciclo. Querían encender velas, rezar y pedir perdón por cualquier ofensa. Esa noche, un grupo reducido entró en la choza de adobe. El lugar olía a humedad y a algo más, como carne quemada. Se acomodaron alrededor de la mesa donde había estado el ataúd. Don Manuel, con voz firme aunque la frente cubierta de sudor, comenzó: «Doña Juana, si aún estás entre nosotros, escucha, venimos a darte paz. No queremos tu mal ni que sigas vagando aquí». De pronto, un portazo retumbó en toda la casa. La puerta se cerró sola, y las ventanas comenzaron a sacudirse con fuerza. El viento apagó las velas, y en la oscuridad una risa seca, como de mujer anciana, se escuchó en cada rincón. ¿Paz? ¿Y quién les dijo que yo quiero paz? Los presentes gritaron y algunos cayeron al suelo. Entre el murmullo de la risa se escuchó algo más: el crujido de madera, como si el ataúd se abriera de nuevo. Esa noche casi nadie salió ileso. Varios quedaron en shock, otros se negaban a hablar de lo ocurrido. Pero lo más inquietante fue lo que reveló don Manuel al día siguiente. Con voz apagada confesó: «Yo fui a verla hace muchos años. Ella me curó de una fiebre que casi me mata. A cambio, me hizo prometer que cuando muriera, yo cuidaría su cuerpo hasta el último día del velorio. Pero no lo hice. Me fui antes, porque me dio miedo». El silencio cayó sobre el grupo que lo escuchaba. Todos entendieron entonces que no se trataba solo de miedo, había deudas pendientes, pactos que no se habían cumplido. Y en el rancho, la figura de doña Juana seguía rondando, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. El rancho entero estaba dividido. Algunos querían abandonar sus tierras, marcharse lejos y no volver jamás. Otros, más tercos, insistían en enfrentar el misterio de doña Juana, aunque no sabían cómo. El ambiente se volvió insoportable. Las vacas se enfermaban de repente, las gallinas aparecían muertas con marcas extrañas en el cuello, y en las madrugadas se escuchaba a alguien rezar dentro de la casa de adobe, aunque llevaba días abandonada. Fue entonces cuando un grupo de hombres decidió armarse de valor y regresar una vez más al lugar donde todo había comenzado, el velorio. Al caer la noche, 8 personas se reunieron en la choza de doña Juana. El aire estaba tan pesado que costaba respirar. Sobre la mesa colocaron velas, agua bendita y un rosario grande.
Hoy terminamos con esto, para bien o para mal, dijo don Manuel con el rostro demacrado. Comenzaron a rezar en voz alta, pero a medida que las oraciones avanzaban, una serie de golpes retumbó en las paredes, como si algo quisiera entrar. Las velas se apagaban una por una, dejando solo un resplandor débil. De pronto, una voz femenina rompió el silencio. ¿De verdad creen que pueden callarme? Era la voz de doña Juana. Venía de todas partes, del techo, del suelo, de las paredes. Allí, entre la penumbra, se veía una figura encorvada, con el cabello largo y blanco cayéndole por el rostro. Sus manos huesudas colgaban como ramas secas. La figura comenzó a caminar hacia ellos, arrastrando los pies. El crujir de la madera acompañaba cada paso. No cumplieron conmigo, y ahora yo tampoco cumpliré con ustedes. Las sillas se movieron solas, las ventanas se cerraron de golpe, y la puerta quedó trabada. Los presentes se amontonaron en el centro de la sala, sin saber qué hacer. Don Manuel, con el rosario en alto, gritó: «En nombre de Dios, vete en paz». La figura se detuvo por un segundo. El silencio fue total. Todos creyeron que la invocación había funcionado. Pero entonces, uno de los hombres, llamado Julián, comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco, y su voz cambió por completo. Desde su boca salió un murmullo ronco: «Yo no me voy. Yo ya estoy en ustedes». Todos retrocedieron aterrados. Julián sonrió con una mueca imposible, y de sus labios salió una carcajada idéntica a la risa de doña Juana. En ese instante, las velas que quedaban encendidas estallaron como si fueran de vidrio. El lugar quedó en absoluta oscuridad. Gritos, golpes y el sonido de alguien o algo arrastrando cadenas se escuchó en la sala. Cuando amaneció, la choza estaba en completo silencio. La puerta estaba entreabierta y el viento movía suavemente las cortinas raídas. Nadie supo exactamente qué ocurrió dentro. Algunos dicen que todos salieron corriendo y juraron nunca hablar de lo sucedido. Otros aseguran que no todos lograron salir, que uno de ellos nunca apareció. Y lo más inquietante fue lo que varios vecinos afirmaron después. Al pasar por el panteón en las noches siguientes, se escuchaban varias voces rezando dentro de la tumba de doña Juana. Voces que no eran de una sola persona, sino de muchas. Desde entonces, en ese rancho perdido, aún se murmura que el velorio de doña Juana nunca terminó. ¿Crees que doña Juana realmente murió? ¿O fingió su muerte para regresar en otra forma? ¿Será que su espíritu sigue vagando porque alguien no cumplió con un pacto secreto? ¿Qué habría pasado dentro de la choza aquella última noche? ¿Sobrevivieron todos o alguno quedó atrapado con ella? Recuerda suscribirte para más historias y leyendas como esta.